Ahí ya. Buenas noches a todos, por si se me quedó aquí sin saludar al principio ahí. Eh, Dios es bueno, llamó un poquito de testimonio. Es increíble lo que decía el pastor, lo que decía Fidel. Dios siempre está orando. A veces no somos lo suficientemente atentos a la voz de Dios, pero Dios siempre está orando y siempre está hablando. Esta semana ha sido una semana dura en el trabajo, en cosas familiares, ha sido una semana dura. Y a veces el mundo te brinda todos los pretextos para que no seas bondadoso, que es el fruto del Espíritu que vamos a estar tratando hoy. Y entonces cuando ya estás convencido de que tienes todos los pretextos del mundo para no ser bondadoso, entonces el Señor te recuerda. ¿Y el miércoles de qué hablamos? El miércoles hay que hablar de la bondad. So, Dios siempre está hablando, Dios siempre está trabajando con nosotros. Vamos a comenzar con una palabra de oración, Padre. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias porque tú nos permites, Señor, estudiar tu palabra, reunirnos, Señor, con los hermanos y aprender de tu palabra, Señor, porque tú nos usas, Señor, a pesar de nuestras debilidades, de nuestras deficiencias, Señor. Tú estás listo para usarnos y quieres usarnos, Señor. Gracias te damos por todo. Gracias por los hermanos que pudieron conectarse. Bendícelos, Señor, de una manera especial. Y a los que no pudieron conectarse de una forma o de otra, Señor, crea en ellos la necesidad, Señor, de juntarnos y de aprender de tu palabra, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Como les decía, el fruto del Espíritu que vamos a estar tratando esta noche es la bondad. Eh, y yo creo que todos los frutos del Espíritu, cuando los leemos acá en el libro de Gálatas, tienen cosas en común. Y es que precisamente es un fruto que tiene muchas manifestaciones, ¿ves? Y hoy vamos a estar tratando, como habíamos visto, la bondad y vamos a empezar con el concepto que tiene el mundo de lo que es la bondad. O sea, según la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, dice que la bondad tiene varias definiciones. La cualidad de ser bueno, la inclinación natural, y quiero que hay tres palabras en este estudio que las van a escuchar en varias ocasiones, se van a repetir mucho y me llamaron mucho la atención y creo que al final, no sé, yo sé que es un estudio bíblico, pero yo creo que siempre Dios tiene un mensaje para nosotros y quiero que anoten esas palabritas por ahí, que las recuerden, las voy a resaltar cuando las menciones y van a ver que se van a repetir en varias ocasiones en el estudio, porque al final creo que hay un mensaje de Dios detrás de cada uno de estos estudios, detrás de cada vez que hablamos de la palabra de Dios, Dios tiene un mensaje para nosotros. Y les decía que dice que, según la Real Academia de la Lengua Española, la cualidad de ser bueno, la inclinación natural a hacer el bien, una acción buena, la blandura o apacibilidad de carácter, también se utiliza en el sentido de amabilidad o cortesía al solicitar algo. Cualidad de ser bueno se refiere a la característica positiva de algo o alguien. Inclinación a hacer el bien describe la tendencia natural, otra vez la misma palabra, describe la tendencia natural a ayudar a otros. Acción buena, esta es otra de las palabras que quiero que tengan presente, acción. Acción buena se refiere a un acto de caridad o beneficio, amabilidad o cortesía, se emplea para pedir algo amablemente. Blandura de genio se refiere a una naturaleza apacible y de buen carácter. Como les decía, ahí hay dos de las palabras que me llamó mucho la atención, que es eh, natural, o sea, algo que sale según ellos, de manera natural, y la otra es la acción. Y, y lo primero que quiero resaltarles es que si en algo no estoy 100% de acuerdo con lo que dice la Real de la Lengua Española, es precisamente en eso de natural, porque no sé si están en acuerdo o desacuerdo ustedes conmigo, pero naturalmente a nosotros no se nos da tanto el fruto del espíritu como el fruto de la carne. Y no quiero que nadie se sienta mal, no es mi intención, pero si quiere vamos a hacer un ejercicio de todo el mundo juntos, pellizquense ahí, pellizquense el bracito ahí a ver qué sienten. Todos los que estamos sentaditos hoy aquí, aunque espero estemos tratando de cultivar nuestro espíritu, cultivar nuestra relación con el espíritu que vive en nosotros desde que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, es también seguro de que estamos aquí en la carne. O sea, todos los que estamos aquí estamos físicamente en la carne, sentados en un sofá físico con un dispositivo delante para poder comunicarnos. O sea, no nos hemos separado todavía de lo espiritual. Y dice ahí mismo en Gálatas 5,
del 17 en adelante, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. No recuerdo bien ahora, pero sé que había un pastor, me parece que era el pastor Vera, que hablaba mucho de los dos perros que viven dentro de nosotros, que cuál ganaría la pelea, y sencillamente que alimentemos. O sea, si alimentamos la carne, probablemente vamos a ver mucho más en nosotros los frutos de la carne. Y si alimentamos el espíritu, que es lo que perseguimos con esto, entonces veremos entonces nosotros el fruto del espíritu. Porque si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Y escuchen esto, porque aquí el apóstol Pablo nos da una lista, por decirlo de alguna manera. Y yo sé que muchas veces lo leemos rápido y como que muchas de esas no tienen nada que ver con nosotros, ¿verdad? Y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, inmundicia, lascivia, son palabras fuertes, idolatría, hechicería, enemistades, y estas ya empiezan a ser un poquito como que más conocidas, ¿ves? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, porque como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea que naturalmente, y si estamos hablando, o sea, estamos aquí aprendiendo todos junticos de la palabra, todos estamos en la carne, naturalmente nos serían mucho más fácil que fluyeran de nosotros las obras estas de la carne que las del espíritu, ¿verdad? Porque indiscutiblemente estamos en la carne. Estamos tratando de cultivar ese espíritu, de alimentar ese, como diría Pastor Vera, el perro ese de la parte buena para que prospere y sea el que gane la pelea, pero en nosotros viven los dos. Y tenemos que cultivar cada día más el espíritu para que sea más visible en nosotros. Porque naturalmente, probablemente sea más fácil que se vean en nosotros las obras de la carne. Eh, También quería bíblicamente ver el concepto para que tengamos una mejor idea quizás de lo que es la bondad. Y bíblicamente es una cualidad divina y esta es la tercera palabra que quiero que anoten. O sea, ya tenemos natural, acción y ahora divina. Son las tres palabras que quiero que mantengan en mente hasta el final del mensaje. Dice que la bondad es una cualidad divina que se traduce en actos de amor, compasión y misericordia, reflejadas en la naturaleza de Dios y que los cristianos deberíamos imitar. Se considera fruto del Espíritu Santo que implica una disposición activa a hacer el bien, incluso sin esperar nada a cambio, extendiéndose a toda acción y palabra. Ese es el significado de acuerdo a bíblicamente, o sea, de una Biblia, de una bibliografía cristiana, no me acuerdo cómo se llama el nombre del libro, es la definición bíblica de lo que es la bondad. Vamos a desglosar esto un poquito para que no se nos escape en ninguno de estos tesoros. Dice que bíblicamente es una cualidad divina y esto es interesante. O sea, el fruto del Espíritu es una cualidad divina en nosotros. No es que nosotros somos buenos por casualidad. Que hay personas que no conocen a Cristo y tienen manifestaciones de cosas buenas, sí, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero el fruto del Espíritu es una manifestación divina. Como les decía ahorita, es muy probable que nos sea mucho más natural, mucho más fácil de expresar las obras de la carne que las del Espíritu. O sea, las obras, la manifestación del Espíritu Santo en nosotros es una cualidad divina. Tenemos que acercarnos a Dios, acercarnos a Cristo lo más posible, acercarnos a la iglesia, a aprender, a estar en los estudios bíblicos, escuchar las prédicas. Tenemos que hacer algo para que ese fruto del Espíritu florezca en nosotros y sea visible. Estas son las manifestaciones del fruto del Espíritu, o sea, para que el fruto del Espíritu sea visible a las demás personas. Sigue diciendo que son actos de amor, compasión y misericordia. Actos de amor, o sea, hay que hacer algo. Por más que querramos
manifestar obra o manifestar algo visible del Espíritu Santo en nosotros, si no hacemos algo por los demás, no va a ser visible al mundo. O sea, para que el mundo vea en nosotros, no hay regalo más lindo para un cristiano que alguien se te acerque y te pregunte, ¿tú eres cristiano? Sí, ¿por qué me pregunta? No, porque es que veo algo diferente en ti. Pero es que para que las personas vean algo diferente, tenemos que hacer algo. O sea, el amor, la compasión, la misericordia son cosas que son visibles cuando las hacemos. El decir que las tenemos y no actuar en función de eso sería como un cristiano encubierto, por decirlo en algún término más comprensible. Lo que quiero decirles es que tenemos que hacer algo. A veces tenemos que sentarnos y hacer un inventario de qué estoy haciendo. O sea, qué estoy haciendo con mi tiempo en mi trabajo, qué estoy haciendo con mi tiempo en la iglesia, qué estoy haciendo para servir en la iglesia, qué estoy haciendo con mis vecinos, de qué manera estoy criando a mis hijos, qué estoy haciendo, cómo estoy actuando. ¿Se están manifestando los frutos del Espíritu en mí? O sea, las personas pueden ver que soy bondadoso, porque como les decía ahorita, el mundo se va a encargar de darte todas las justificaciones para que no lo sepas. Hay semanas de trabajo duras, hay cosas en el trabajo, hay cosas en la casa, hay problemas de todo tipo por todos lados. Hay una película que no se la estoy recomendando, pero la vi hace muchos años, no es ni siquiera cristiana, aunque tratan el tema de Dios con mucho respeto. Es una comedia. Y hay una ocasión en la película que uno de los artistas principales le dice a una señora, cuando le pedimos valor a Dios, ¿tú crees que Él te va a mandar el valor o te va a mandar una situación donde tú puedes mostrarte valiente? Cuando le pedimos a Dios que nos dé amor por nuestra familia, ¿tú crees que te va a mandar el amor o tú crees que te va a dar una situación en la familia en la que va a ser posible mostrar este amor? Y esto es lo que creo que significa esto de actos de amor, compasión y misericordia. O sea, tenemos que hacer algo para que ese fruto del Espíritu sea visible en nosotros. Sigue diciendo el concepto que refleja la naturaleza de Dios. Y es que Dios es el que, si lo buscan ahí, yo tengo aquí abierta la Biblia en Gálatas 5, si lo buscan ahí, Dios es el que el Espíritu de Dios es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es Dios. Dios es eso. Cuando vemos en una persona el fruto del Espíritu, vemos una persona amable, paciente, bondadosa, y la única manera de que nosotros, al menos mientras estemos en este cuerpo, podamos manifestar ese fruto del Espíritu, es que nos acerquemos a Dios. O sea, si nos acercamos al mundo, nos acercamos a la carne, si complacemos los deseos de la carne, estas cosas no van a ser visibles en nosotros. Y nadie empieza inicialmente con los problemas más graves. O sea, cuando leímos la lista ahí, yo sé que hay, aunque para Dios todos los pecados son igual, hay algunos, por ejemplo, asesinatos, son quizás mucho más en nuestra mente, son más graves, pero nadie empezó asesinando a otro. Empezaron yendo constantemente a fiestas, tomando, bebiendo, fumando, entran en vicio y un buen día, producto de los vicios, quizás cometan entonces el asesinato. O sea, el hecho que veamos pecados a nuestra vista mayores que otros, no significa que si nosotros empezamos a complacer los placeres de la carne, mañana vamos a estar matando a alguien, probablemente no. Pero si sigues complaciendo los deseos de la carne, eventualmente te vas a ir apartando de Dios y vas a ir manifestando los frutos de la carne en tu manera de vivir. Sigue diciendo el concepto que los cristianos, o sea, que refleja la naturaleza de Dios, cosa que los cristianos deberíamos imitar. Y esto yo sé que puede traer cierta controversia cuando se dice de imitar, pero yo por mucho tiempo crié animales, aves exóticas, y déjenme decirle que la cotorra aprende a hablar imitando. Y ya sé que hay muchos diciendo, sí, pero la cotorra no habla, lo que hace es que repite palabras. Sí, pero ella aprende, por ejemplo, a decir que rico y usted le da una galletita.
Y entonces cuando tiene hambre, ella repite qué rico y sabe que tiene la galletita segura. Pero les digo más, los niños, y ahí está Fidel y Ivy que estudiaron esto, los niños no aprenden a hablar porque el idioma nació en ellos, aprenden a imitar las cosas que dicen mamá y papá y aprenden a hablar imitando. Y nosotros, si queremos manifestar los frutos del Espíritu en nosotros, y a lo mejor nos salen muy natural, como hemos venido hablando, sería bueno quizás que empezáramos quizás imitando a Cristo, imitando a uno de estos personas mayores que sabemos que han vivido muchos años en el Evangelio y que muestran frutos del Espíritu. Quizás las primeras veces que demos los primeros pasitos sea imitando. Y no importa, siempre y cuando sea imitando a Cristo, vale la pena hacerlo. El, Sigue el concepto diciendo los cristianos deberíamos imitar porque el fruto del Espíritu Santo, espérate que me perdí, se considera fruto del Espíritu Santo. O sea que estas cosas no nacen en nosotros por más que nosotros humanamente querramos hacerlo, aunque ya les digo, hay muchas personas por ahí que no conocen a Cristo, que nunca han pisado una iglesia y hay manifestaciones de ellos, o sea, hay manifestaciones divinas en ellos de que sean bondadosos con alguna persona. Eso puede pasar. Recuerden que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, como les dije, pero para que esto se vuelva una práctica en nosotros, tiene que ser fruto del Espíritu Santo. La pastora hizo una intervención en la primera clase que dimos de esto del Espíritu Santo, que fue maravillosa, y ella usó creo que la uva como ejemplo, y a mí me gusta mucho el mango. Además, dice la palabra que el fruto del Espíritu es uno, y la fruta del mango es una sola. Tiene varias características que son las manifestaciones, o sea, todos los mangos vienen cubierticos por la cáscara, tienen la masa adentro, la semilla, el olor, todas son características que representan ese mango, pero nadie nació con la mata de mango grande. O sea, la mata no nació dando mango. Cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros y a medida que vayamos alimentando eso, alimentando esa semillita que Dios puso ahí, nosotros somos la tierra llena de espinas y de matas y de abrojos, y a medida que vayamos limpiando el terreno, cultivando esa semilla, ese árbol crecerá y dará el fruto. Para que eso sea posible, tiene que ser a través de un fruto del Espíritu Santo en nosotros. O sea, que el Espíritu de Dios que vive en nosotros dé fruto. Implica una disposición activa a hacer el bien. Y aquí entra de nuevo la palabra hacer, activo. Una disposición activa a hacer el bien. Por más que nosotros, porque déjenme decirle, muchas veces hablamos con personas y hay mucha gente allá afuera que se considera bueno. Es más, yo diría de casi todas las personas que conocemos nosotros, que no conocen a Cristo, se consideran buenas personas, son muy buenas personas. Yo conozco mucha gente que no acepta a Cristo, que no quiere saber de una iglesia, y tú le hablas y ellos no, yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie, yo no me meto con nadie, yo no le causo problemas a nadie, yo soy un tipo bueno, a lo mejor va y Dios quizás hay cosas buenas en mí, me salve. Tenemos que hacer algo. El considerarnos buenos, el considerarnos bondadosos, déjenme decirle que no nos hace bondadosos. Y ya les digo, si nos guiamos por las cosas de este mundo, vamos a tener pretexto suficiente para no ser bondadosos. A veces tenemos todas las justificaciones para no ser bondadosos. Si somos honestos y transparentes, a veces tenemos todas las justificaciones para no ser bondadosos. El mundo no es agradecido, entonces tú haces algo bien hecho, algo bueno, y realmente no sientes el agradecimiento y tú dices, no lo hago más. Únicamente el Espíritu Santo viviendo en ti hace que tú sigas repitiendo este acto y repitiendo este acto hasta que sea parte de tu forma de vivir, parte de tu forma de actuar. Que el Espíritu Santo sea visible a las personas que están a tu alrededor, que puedan identificarte como un discípulo de Cristo, como un hombre bondadoso, como un hombre paciente, como un hombre benigno, como un hombre lleno de amor. O sea, necesitamos hacer, actuar. No se trata de creernos cosas, tenemos que hacer algo. Que las personas puedan ver en nosotros ese deseo de ser bueno, de ser paciente, a pesar de las cosas de este mundo.
sin esperar nada a cambio, continúa diciendo el concepto este. Y esto nos pone a prueba, o sea, ¿cuál es la motivación por la que vamos a hacer las cosas bien hechas? Muchas veces hacemos algo bueno y como mínimo esperamos a cambio, pero oye, muchísimas gracias por lo que hiciste. O sea, nos pasa, nos pasa. Cuando nos esforzamos y hacemos algo bueno, esperamos a cambio, aunque sea el agradecimiento de la otra parte. Y Dios nos está llamando a ser bondadosos, aunque no recibamos nada a cambio de la otra parte. Dios se encargará, Dios no es deudor de nadie. Dios se encargará de satisfacer nuestras necesidades cuando nosotros nos esforzamos por satisfacer la necesidad de otro. Eso garantizado, eso está puesto a prueba. Si una religión, por decirlo de alguna manera, ha sido puesta a prueba en el mundo, es la religión cristiana. Y no falla, no falla. Nos acercamos a Cristo y Cristo va perfeccionando nuestra vida, mejorando nuestras cualidades, desarrollando en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Y yo sé que siempre menciono los mismos dos personajes, no me vienen nada, ninguno otros dos a la mente de pronto, pero ubíquense en estas personas mayores que conocimos, Tío Pepe, Silvano Urra. ¿Qué veíamos en esos hombres cuando los veíamos ya viejitos entrar por las puertas de la iglesia? Venían como todos los demás, con problemas, con cosas, sin embargo, siempre sonrientes, siempre amables, siempre bondadosos. Yo tengo recuerdos magníficos de esas dos personas, porque como todos los seres humanos en esta tierra, tenían razones para estar serio y bravo alguna vez. Sin embargo, usted siempre los veía sonrientes y listos para atender cualquier necesidad que tengamos. Me acuerdo ahora rapidito, y esto me vino a la mente ahora, me acuerdo cuando llegué a este país, que renté el primer apartamentico, le dije, Silvano, ¿qué falta me hace que vayas a orar por el apartamentico ahí que me renté, que me voy a mudar mañana? Y eso fue un domingo en la iglesia, y me dijo, vamos para allá. Ese mismo domingo, terminando la iglesia, fue conmigo para allá a orar. Y era un apartamentico rentado, quizás fue una malcriadez de mi parte, pero para allá fue Silvano con tremendo gusto, con tremendo amor, a orar por el apartamentico. Ahí es donde tenemos que llegar, o sea, esa espontaneidad para servir a otros, para atender la necesidad de otros, sea válida o no, porque si lo vemos desde cierto punto de vista, total, era un apartamentico rentado que estuvo un año ahí, sin embargo, él no puso un pedo. Vamos para allá, vamos ahora para allá. Ahí es donde tenemos que llegar, esa es la meta que tenemos que trazarnos. Claro, no se traza en la meta de un hombre, pónganlo un poquito más arriba, la cruz de Cristo. Lleguen un poquito más allá, sigan a Cristo. Y sin esperar nada a cambio estábamos hablando. Y lo último termina extendiéndose a toda acción y palabra. O sea, que nuestra vida sea un evangelio vivo. Decía José de la Luz y Caballero, instruir puede cualquiera, educar solo quien sea un evangelio vivo. Todos los que estamos aquí ahora mismo, si no somos líderes, somos responsables de un hogar, tenemos hijos, todos tenemos algún área en la que lideramos a alguien. Y déjeme decirle algo, instruir, como decía José de la Luz y Caballero, instruir puede cualquiera. O sea, te puede enseñarle a un muchacho cuánto es 2 más 2, que 2 más 2 es 4, si lo va por repetición, por dos cintazos o por insistencia, pero usted se lo enseña. Ahora, educar, solo quien sea un evangelio vivo. Si usted quiere que sus hijos sigan adelante, que sean hombres de bien, tenemos que modelar. Si queremos como líderes de la iglesia que los nuevos cristianos sean mansos, sean humildes, sean bondadosos, sean amables, tenemos que modelar eso. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Somos las manos y los pies de Cristo en esta tierra. Hay infinidad de versículos bíblicos, voy a leerles algunos versículos bíblicos que nos hablan de la bondad, pero quiero extenderme un poquito más allá. Dice, vamos a leer algunos versículos bíblicos, dice Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. Así que, Gálatas 6:10, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los hermanos de la fe, o sea, en la iglesia. Jehová es bueno, fortalece en el día de angustia y conoce a los que en él confían. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12:21. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra
de los vivientes. Salmo 27, el verso 13. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Salmo 37, 7. Hay muchísimos más, vamos a leer un par de ellos más. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Salmo 25, 6 y 7. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Efesios 5, 9. Y quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto es lo que espera Dios de nosotros, buenas obras. Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. A mí me llama la atención cómo en el mundo te encuentras a la gente buscando fórmulas milagrosas para prosperar y para vivir en paz, cuando la Biblia es tan clara, tan precisa. El alma generosa será prosperada. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Usted se imagina qué vida tan tranquila, una vida próspera y saciada. Y no es preocuparse por uno mismo, no es correr detrás del trabajo, no es matarse por alcanzar un mejor salario. No, sé generoso y busca la forma de satisfacer a alguien, de saciar a alguien, de alcanzar a alguien, de ayudar a alguien. Dios se va a encargar de ti. Dios es maravilloso. Ya les decía, hay tres palabras que me llamaron mucho la atención, tres puntos en este mensaje, y espero que este sea el mensaje que Dios tiene para nosotros esta noche. El estudio es sobre la bondad, pero creo que hay tres palabritas que me llamaron mucho la atención y es por alguna razón. Dios a veces pone cosas en nuestros corazones y quiero ser lo más obediente posible. Uno, natural. Por naturaleza no se nos dan fácil los frutos del Espíritu. Por naturaleza va a ser mucho más fácil que los frutos de la carne florezcan en nosotros. Y yo sé que esto suena fuerte, pero escuchen lo que decía el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 7, verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Estamos hablando, siempre que toco un versículo de esto, estamos hablando del apóstol Pablo. Estamos hablando del mismo hombre que nos escribió cuáles eran los frutos del Espíritu, los buenos, y cuáles eran los frutos de la carne. Estamos hablando del hombre que tuvo un encuentro con Cristo, que subió al tercer cielo, o al séptimo cielo, no me acuerdo ahora, no sabe si en cuerpo o en espíritu, o sea, un hombre que tiene una relación con Cristo, el hombre que fundó iglesias, el hombre que escribió casi que la tercera parte del Nuevo Testamento, y te está diciendo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Porque es que fuimos engendrados en el pecado, y si esperamos que de manera natural se muestren nuestros frutos, los frutos que se van a mostrar son los de la carne. O sea, no vamos a hacer muchas cosas buenas. Naturalmente no se nos van a dar también los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu son divinos, no son de la carne. Nosotros vivimos en la carne y tenemos que buscar la forma de alimentar al Espíritu, de que el Espíritu crezca en nosotros
y de que su fruto sea visible al mundo. Pero el fruto es divino y es la segunda palabra que me llamó la atención, no sé si se acuerda. O sea, el fruto del Espíritu es una cualidad divina. Tenemos que acercarnos a Cristo. No hay otra fórmula misteriosa ni mágica para que el fruto del Espíritu sea visible en nosotros. Tenemos que acercarnos a Cristo. Si queremos que el Espíritu Santo dé fruto en nosotros, tenemos que acercarnos a Cristo. Tenemos que dejar que Cristo siembre la semilla en nosotros, que quite las cosas que estorban. A veces es doloroso, a veces trae tiempos difíciles, pero tenemos que darle la oportunidad a Jesús que trabaja en nuestras vidas. Tenemos que poner de nuestra parte porque naturalmente no vamos a dar fruto. Tenemos que acercarnos a Cristo. Tenemos que dejar que Él sea el que crezca en nosotros. No sé si se acuerdan la analogía, la matica mango. Hay que dar espacio a que esa semillita crezca. Tiene un tiempo. La vida cristiana tiene un tiempo. Vivimos en santificación hasta que Cristo venga. Eso no significa que porque nos entreguemos hoy a Cristo, el mismo Pablo decía que sabiendo lo bueno, hacía lo malo. Incluso dice un verso un poquito más fuerte todavía, que no pensé ni leerlo, pero si saltan de ahí, habíamos leído Gálatas 7, el 19, vayan hasta el 24 un momentico y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, nosotros, nuestra carne no va a dar un fruto agradable a la vista si no es el fruto del Espíritu en nosotros. Y lo último, y la última palabra era hacer, actuar, hacer algo. ¿Qué estamos haciendo con lo que aprendemos? Aceptamos a Cristo, comenzamos a visitar la iglesia, escuchamos mensaje tras mensaje, nos reunimos y damos estudios bíblicos. ¿Qué estamos haciendo con lo que aprendemos? ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Qué estamos haciendo con nuestra fe? ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo con los vecinos? Eh, dice, dice Gálatas 6, del versículo 7 al 10, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Por todo lo que el hombre sembrare, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los hermanos de la fe. Otra vez les digo, a veces complicamos el evangelio, a veces nos complicamos con doctrinas extremadamente complicadas y la Biblia es tan clara, tan precisa. No hace falta buscar fórmulas milagrosas. La Biblia es clara en cuanto a lo que nos dice. No hay que complicarse, hay que ser bondadoso, hay que hacer el bien. Aunque el mundo se esté cayendo alrededor nuestro, tenemos que seguir actuando como Cristo haría. Tenemos que seguir siendo bondadosos. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Me encontré una frase en estos días que no puedo irme sin compartírsela. Dice que el que tiene el coraje de hacer las cosas bien hechas debería tener la sabiduría para soportar la ingratitud. No esperemos nada a cambio de lo que hacemos en esta tierra. Dios tiene preparada para nosotros una corona y esa debe ser nuestra meta. No esperes nada de este mundo. Espera de Cristo, que Él sabrá recompensar tu buenas obras.
Dios me lo bendiga mucho. Pastor, hasta aquí. Gracias, Egli. Mi No, esposa me borró, yo creo. no sé por qué. ¿Qué pasó aquí? Espérense. Ya Ahí voy a... estaba. Espérense. Espérate, voy a parar. Yo después lo edito, no te